Hey, pero qué pasa, mis chavales, ¿cómo estáis? Espero que estéis flama. Aquí os traigo ya el nuevo vídeo de todo lo que sabemos del acto 10, ¿vale? Ya imágenes oficiales del stream de hoy, que bueno, aquí estoy yo para tragarme todo lo que ha durado el stream y resumiros lo más corto posible con todo lo importante. Así que nada, chavales, espero que os mole y vamos con el vídeo. En primer lugar, lo que podemos ver ya, ¿vale? Es que va a haber una nueva mascota y un nuevo compañero. Habrá que ver las habilidades y demás de cada uno porque eso no se ha enseñado y habrá que ver si son farmeables o van a ser de ruleta o normal o algo así, que seguramente sea lo segundo. Pero bueno, lo que ya sabíamos es que se iba a hacer de acto 9, ¿vale? La misión principal también está en acto 9 en Mulan, como podemos ver aquí. Y simplemente va a haber un nuevo portal, ¿vale? Que va a redirigir al nuevo acto. A ese portal conduciría ya a la nueva ciudad del acto 10, ¿vale? Que bueno, como veis tiene 5 portales distintos y que van a ser los que van a llevar a cada mapa. También tiene ahí su propio NPC y demás. Os voy a ir dejando aquí pequeños fragmentos de los distintos mapas, ¿vale? Para que los vayáis viendo, pero vamos, en términos generales lo que os puedo decir así importante es que yo creo que por todos los monstruos que han enseñado hay muchísimos de Tiny, o sea que la SP Luz va a ser muy predominante en esto del acto 10. Y no solo eso, sino que además van a meter algunos cambios. Por ejemplo, comentaban que querían hacer algo para no llenar los inventarios de comida y drops que sueltan los mobs normalmente, que son muy inútiles. Entonces querían hacer algo con eso, ya veremos en qué queda. Y también va a haber una serie de cambios. Por ejemplo, se comentó en algún momento que lo de la bajada de resistencia lo iban a modificar. No sabemos si lo van a hacer al final o no, ni cómo va a quedar. También, por ejemplo, han modificado otra cosa, que esto sí lo han comentado en el vídeo, que por ejemplo la poción de ataque que se pone el personaje ahora no da un 5% de ataque, sino un 10%. Entonces, bueno, vamos a ver que van a haber pequeñas variaciones y con esto del nuevo acto. Aparte de esto, pues bueno, los mapas ya vamos viendo eso, que predomina el elemento tiniebla sobre todo, que hay muchos mapas y que van a haber copias, ¿vale? Eso es importante, así que todo el mundo va a poder levear bastante bien. No va a haber LOL, ¿vale? En todo el acto, así que nos podemos despedir de eso. Lo que sí va a haber es una subida de la bendición de Thor Happendam hasta el 79 o el 80 o algo así decían, que bueno, es lo lógico, para que todo el mundo que esté más atrasado pues pueda ir subiendo rápidamente para poder pillar el acto 10. Y bueno, la verdad que los mapas estaban viendo la cantidad de mobs también, porque bueno, tienen que tener en cuenta eso, que hay NPCs por el medio en algunos mapas y eso molesta. Además, hay algunos mapas que tienen un segundo mapa también. O sea, digamos, de las distintas dimensiones, ¿vale? Pues hay algunas dimensiones que tienen 2 mapas, otros que tienen menos, uno que tiene la senda de los raids. En fin, va variando un poco según la dimensión. Pero ya os digo que en términos generales, y lo vais viendo vosotros mismos, la mayoría de mapas tiene monstruos de tinieblas, así que la SP Luz, os lo digo ya, muy recomendable que os la vayáis subiendo si todavía no lo habéis hecho, y todo lo que podáis sacar de luz, pues mejor. Y ya en esta última dimensión, así que sinceramente me parece la más chula, así morada y demás, estarían ya en el último mapa los 2 raids, ¿vale? Van a estar, la senda va a contener los 2 raids, no se han complicado mucho para eso. Y en el primer raid concretamente tampoco se han complicado mucho, porque simplemente es sala de boss. Así que bueno, eso a algunos les gusta mucho, a otros menos, pero sí que es cierto que aunque es para la sala de boss, yo creo que, o sea, que solamente tiene sala de boss, yo creo que aún así va a ser difícil hacerlo solo porque tiene bastantes mecánicas. Entonces, complicado que esto en el futuro pueda llegar a hacerse con muchos alters. La verdad que lo dudo mucho, así que por ese lado, pues bien. Como vemos, el primer boss, el primer raid, pues de elemento tinieblas, así que una vez más, como os decía, el elemento luz parece que va a ser muy predominante en este acto, así que tenerlo en cuenta, porque la verdad que os va a venir muy bien. Y bueno, este raid tiene algunas mecánicas interesantes que vamos a comentar, ¿vale? Por todo lo que hemos visto. Os dejaré la información del boss por aquí, ¿vale? También tendré un fragmento del vídeo que si queréis podéis pararlo para verlo mejor. Pero vamos, la primera mecánica es básicamente una extensión del raid Belial, ¿vale? Como los 2 tótems que hay, pues en determinados momentos aparecerá una especie de ataque en el que para cubrirnos tendremos que ir a ese tótem. Y será como si fuese lo de esto de Belial, que hay que meterse justamente en esas áreas. Pues igual, solo que el efecto va a estar aparentemente más chulo. También otra mecánica que va a haber es que justamente el mapa, por así decirlo, vamos a poder dividirlo en 2 zonas, que van a ser los 2 tótems.
y en cada zona de vez en cuando pues aparecerá un fondo rojo indicando que vamos a recibir mucho daño si permanecemos ahí. Entonces en el momento que aparezca el fondo rojo tendremos que movernos al otro. Por otro lado, esto ya es una mecánica de Agobas, ¿vale? Que esto ya lo sabíamos de los spoilers, y es que cuando se acabe la barra de vida, es decir, en cada barra de vida, pues aparecerá un momento una zona segura en la que tendremos que ir rápidamente, porque si no será insta-kill. Así que bueno, va a ser un poco un raid de mecánica de esquivar ataques como si fuera el mecha coloso, que ocupan bastantes zonas del mapa. Una especie de Belial que de vez en cuando va a tirar un área brutal y que tenemos que meternos en el tótem. Y por otro lado de raid Agobas, que va a salir una zona segura cada vez que se le acaba una barra de vida, y si no, palmas. Y ya como última mecánica, que la verdad que perder aquí jodería bastante, es que, de hecho en este caso, aquí el equipo de Nostale pues pierde, porque se necesitan más jugadores, porque tienes que destruir los tótems en el tiempo que pones. Entonces son, como veis, son ataques fijos, así que habrá que llevar pets y compañeros y demás, y habrá que repartirse bien para destruir los 2 tótems. Y si no, se pierde. Así que nada, eso habrá que tenerlo muy en cuenta para no perderlo al final. Y ya el último raid, a diferencia del primero que es de 15 personas, es de 20, y aquí es donde va a jugar el papel fundamental lo de los distintos elementos, ¿vale? Aquí ya veis que bueno, van a acceder con lo que tienen, pero la primera sala va a ser de matar mobs, y después de esto se van a repartir en cada elemento. Va a aparecer un portal para cada elemento y tienen que ir a cada portal y se tienen que llenar, si no, no se puede continuar el raid. Lo que habrá que ver es si te va a pedir exactamente el raid que os dividáis en plan, por ejemplo, si hay 4 portales, ¿no? Pues que os dividáis exactamente el mismo número de jugadores en cada portal, es decir, que haya el mismo número de jugadores de cada elemento. Es decir, en este caso 5, ¿vale? O pues, con solamente haber uno basta. Eso es lo que habrá que ver y comprobar, porque, bueno, uno o los que tú quieras, porque al final con cada portal los dividís, vais a un mapa distinto y tenéis que matar allí mobs que son del elemento contrario al vuestro. Una vez hecho eso, ya podréis acceder directamente a la sala del boss, que bueno, tendrá muchos ataques, ¿vale? De áreas y demás, imagino que pegará bastante fuerte, y cada X tiempo, todo el rato, os irá relanzando dependiendo del mensaje que os ponga en la cabeza. Es decir, os pondrá un mensaje para que accedáis a un campo de un elemento, y una vez accedáis correctamente a ese campo de elemento, os trasladará al mapa con los mobs de ese elemento, que tendréis que volver a limpiar y demás, y entonces podréis volver a acceder a la sala de boss. ¿Qué pasa? Que esto hay que hacerlo bien sí o sí, porque si te equivocas con el elemento y vas al portal que no es, o no llegas a tiempo o lo que sea, palmas. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta, y hasta que no estén todos los mobs limpios de cada portal no vas a poder acceder otra vez a la parte del boss. Así que cuanto más se tarde en limpiar cada zona, va a ser peor, con lo cual a lo mejor sí que tienes libertad para poner los elementos, la cantidad de elementos que tú quieras, pero tienes que tener en cuenta que hay que limpiarlo rápido, porque de nada te sirve que tengas todo de un elemento concreto y de los otros muy poco, porque entonces los mapas los vas a limpiar muy lentamente y vas a tener que esperar hasta que se limpien todos. Así que eso es lo que habría que tener en cuenta. Por lo demás no tiene
mucha más mecánica este boss, ¿vale? Simplemente es eso y muchas áreas. Y nada, no enseñan los baúles todavía ni nada porque está por determinar exactamente los porcentajes y el drop que van a tener. Pero vamos, en cuanto a mecánica veo más complejo el primero que este último, la verdad. Y ya finalmente vamos al equipo, que es lo más interesante y que aquí creo que han hecho muchos cambios con respecto a Acto 9. Y es que bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que las hadas de Acto 9 siguen subiendo aquí, ¿vale? Y no va a haber nuevas hadas. Por otro lado, los equipos, pues bueno, son bastante parecidos en cuanto a que simplemente mejoran un poco los buffos y debuffos y demás. Y el daño en general. O sea, no es algo que no te vayas a esperar. Vamos, lo dejaré por aquí. Podéis parar el vídeo para verlo bien claro, pero son básicamente eso. El cambio que han hecho importante es que, por ejemplo, en la armadura, ahora nada más que te la pongas vas a tener un bufo permanente, porque el problema que tenían ya es que no podían meter tantas opciones naranjas en el objeto. Entonces lo han metido en el bufo. Es una forma de cambiarlo de sitio, básicamente. Pero bueno, ya por lo menos todo el mundo va a poder saber si llevas la armadura de ese nivel equipada o no, que los niveles van a ser hasta el 99, ¿vale? Que no lo había dicho. Y bueno, va a ser, para los equipos va a ser 99, 98 y 97, para los equipos finales, que son los que van a tener buffos y demás y se van a craftear con todos los materiales y toda esta historia, igual que el acto 9 en eso. Luego el tema de los cascos y demás, eso va a haber uno por cada clase, dos por cada clase mejor dicho, el de PvP y el de PvE. Lo bueno es que nos van a entregar los dos a la vez, lo cual eso lo veo genial, porque ya no vas a tener que farmear primero uno y luego otro. Simplemente te va a tocar en formato de cofre, y una vez que abras el cofre te van a salir los dos para tu clase y pueden ser tradeables y demás. Así que nada, todo eso igual que el acto 9, con la diferencia de que vas a tener los dos cascos del tirón. No va a haber máscara, ¿vale? Que eso es importante en este acto, o sea que la máscara más buena que va a haber hasta el momento va a ser la de acto 9. Y en cuanto a la resistencia, pues un poco más de lo mismo. Va a haber farmeables, que cada vez que acabemos un raid nos van a dar un ítem que se podrá canjear por título, por cajas. No han especificado exactamente qué es lo que tiene cada cosa. También va a haber libros y demás. Se ha podido ver que iba a haber un libro canjeable de lo de las hadas, de aumentarte la resistencia y demás. El otro no se ha visto. Pero bueno, eso y la resis de moveo, lo típico. Luego aparte, el propio raid va a tener unas resis que te puede soltar, que también van a ser válidas tanto para PvE como para PvP. Y por último, los accesorios también se han juntado en uno solo, la parte PvP y la parte PvE. Van a tener un bufo que te van a dar todo lo que tiene de PvP, una vez te lo equipes, igual que la armadura. Y luego por otro lado van a tener toda la parte de PvE. Así que bueno, en general muy bien, porque lo que han hecho es simplificar los equipos y asegurarte que en el momento que consigues el equipo de accesorios, de casco y demás, tienes tanto la parte PvP como la parte PvE. Luego por otro lado dejaré también aquí una imagen, ¿vale? Del equipo que sería el 93, que sería el primero. Que bueno, que es como el 83 en su día en acto 9. Simplemente te aumenta el daño en el acto, que seguramente se va a notar mucho de cara a pasar del equipo 90 al 93, porque vas a hacer bastante más daño en este mapa, igual que pasó en el acto 9.
Y por último, el sistema de mejora de este nuevo acto, que va a ser los límites de más 13, ¿vale? Se puede hacer tanto en el arma principal como en el arma secundaria como en la armadura. Y como veis, el efecto del arma principal y de la armadura sobre todo están bastante chulos. Aquí ya veis que se va a poder mejorar simplemente con los pergaminos de siempre, ¿vale? Pero sí que es cierto que desde el más 10 hasta para el más 11 ya van a pedir un par de materiales nuevos, que imagino que se conseguirán farmeando en el nuevo acto. Con lo cual es la buena noticia de que parece que no va a haber un pergamino nuevo para mejorar estos equipos. Habrá que ver si esto llega a ser así finalmente o no, pero vamos, ojalá que sea así. También van a aumentar los rates de más 9 y más 10, ¿vale? Que eso es lo que han comunicado. Y por otro lado van a establecer el sistema de pity de momento para el más 11, más 12 y más 13. De momento solamente en los equipos, ya veremos si más adelante en las SP o en lo que fuera lo meten. Pero de momento quieren probarlo simplemente aquí y solamente con esas tres, ¿vale? También meterán la probabilidad exacta de los porcentajes en los equipos, que por ejemplo desde el más 8 ya desaparecía, pues ya va a aparecer, y eso van a aumentar las del más 9 y el más 10. Y nada, con esto ya sería todo. La verdad que por lo menos no meten nuevos ítems de normal por ahora, y la verdad que pinta bien el acto. Ya habrá que ver cómo queda finalmente, pero bueno, espero que os guste todo este resumen de toda la información importante, y cualquier cosa la podéis preguntar como siempre. Así que nada, chavales, espero que os mole y que os sirva. Un saludito.